fuera de ellos. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de Facebook Live. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que sean muy edificados con la palabra que el Señor tiene para este día. Dios les bendiga mucho. Nuestro pastor con nosotros. Esto es Capilla del Rey Orlando. Bendito Dios. Hermanos amados, puede sentarse. Amén. Sean bendecidos. Yo quiero compartir con ustedes que están aquí y con aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales una palabra de Dios, una palabra del Señor. Y quiero referirme a un pasaje bastante conocido que se encuentra en Génesis capítulo 32. Génesis 32 y verso 24. Y está hablando de un hombre, su nombre, Jacob. Y yo quiero ya de entrada describir qué significaba su nombre. Significaba suplantador. Tenía otras vertientes ese nombre. También engañador. ¿Por qué? Y ahí tendríamos que ir al contexto de otros de los pasajes que antecedieron a este para entender por qué. Dios le había hecho una promesa a un hombre, Abraham, y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Usted sabe que Abraham no tenía hijos. Su esposa era estéril. Pero aquella esposa, con el devenir del tiempo, muchos años después, concibió y tuvo un hijo. Y tuvo a Isaac. E Isaac también se casó y su esposa también era estéril. Su esposa Raquel también era estéril. Y llevaron su causa delante de Dios. Oiga, es cuando llevamos nuestra causa delante de Dios y Él hace lo que parece imposible. Otra vez, aquella mujer concibió y tenía en su vientre a 2 hijos, 2 gemelos. Puerto Rico le llamarían cuaretos. En Cuba le llamarían jimaguas. Eran gemelos. Obviamente uno tenía que nacer antes. Imposible que nazcan los 2 a la vez, ¿verdad? Uno nació primero, ese fue Esaú. Entonces, la descendencia, la línea mesiánica venía a través de Esaú, la promesa que Dios hizo a Abraham. Se supone que tenía cumplimiento en Esaú. Pero entonces nació el segundo hijo, Jacob, y venía agarrándolo por el calcañar, por uno de sus talones. En el devenir de los días, aquellos 2 hijos crecieron. Y el primero, Esaú, fue preferido de su padre Isaac. Y el segundo, Jacob, fue preferido de su madre, de Rebeca. Fue preferido de ella. Y un día venía Esaú del campo, era cazador, hombre fuerte, hombre rudo. Venía de cazar y venía hambriento. Y el hijo menor por segundos, preparaba un plato de lentejas. Para nosotros la lenteja es un grano de color marrón mediano. Para ellos era un plato de lentejas rojas, era rojizo. Y Esaú quería de aquel plato, de aquel guiso de lentejas. Entonces el menor, Jacob, le dijo: yo te doy si tú me das tu primogenitura. Y yo expliqué esto recientemente en otro mensaje. La primogenitura le correspondía a Esaú. Eso le daba doble derecho. Técnicamente doble derecho, doble porción.
pero lo hacía recipiente por descendencia de la promesa de Dios. Imposible que alguien venda algo tan valioso por tan poco. Imposible que alguien canjee algo tan inmensamente grande por algo tan definitivamente pequeño. ¿Cuándo es que ocurre eso? Cuando hay desprecio. Aquel hombre, Esaú, despreciaba lo que tenía. Lo tenían poco. Por eso podía venderlo por un plato de comida, lo cual hizo. Y Jacob le sirvió el plato de comida. Desde ahí en adelante, la primogenitura recayó sobre Jacob. Por eso su nombre fue suplantador o engañador. ¿Se imagina eso? Cargar con ese nombre, que no le tocaba estar allí, fue que suplantó. No le correspondía, no era él, era su hermano mayor. Pero lo suplantó por ardiz, usó el ardiz para llegar allí. Y eso lo llevaba en su nombre. Cuando Esaú supo que la bendición de su padre había recaído sobre su hermano menor y que él era el heredero, cuando cobró conciencia, dice Hebreos, que procuró la primogenitura con lágrimas, la deseó con lágrimas. Aquel hombre tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Son dos cosas muy distintas. Le remordió haber vendido su derecho de primogénito, pero no estaba arrepentido. Entonces Jacob tomó su lugar. Cuando Esaú supo lo que había ocurrido, se propuso matar a su hermano, y así mismo lo pronunció: yo voy a matar a mi hermano. Jacob lo escuchó y huyó. Oiga, huyó lejos. Fue a un lugar donde había parentela suya para buscar esposa, porque él sabía que Dios había dicho que no se unieran con las hijas de Canaán. Y fue a un lugar y llegó a la familia de Labán, que era hermano de su madre, era pariente cercano de su madre. Y allí se estableció, y allí fue dirigente y trabajó, esmerado, pero igual huyendo. Allí se enamoró de la hija menor de Labán. Y su suegro le dijo: si la quieres, tienes que trabajar por ella. Tienes que trabajar 7 años por ella. Lo cual hizo. Y estuvo allí en aquella tierra trabajando 7 años por aquella joven mujer. Cuando llegó el momento, su suegro Labán, a quien le entregó fue a su hija mayor, a Lea. ¿Qué es esto que me has hecho?, le dijo Jacob. Es que en nuestro lugar, le dijo Labán, no se acostumbra así. Primero es la mayor. Te estoy entregando a la mayor, a Lea. Si quieres también a la menor, tendrás que trabajar otros 7 años. Y trabajo otros 7 años. Recuerde que ellos practicaban la poligamia. Era socialmente aceptable, aunque en el principio no fue así. Aunque en el principio Dios le dio a Adán una Eva, no varias mujeres, le dio a una Eva. Pero en el transcurso aquello fue cambiando. Y sí tenían poligamia. ¿Aparece eso allí para que nosotros practiquemos la poligamia? No. Aparece allí porque es parte de la narrativa del texto bíblico, de los sucesos que acontecieron. No están allí como un dato doctrinal. Lo cierto es que Jacob trabajó 7 años más. Y cuando llegó el momento de partir con todo el ganado que había ganado, que había conseguido, más sus 2 esposas y sus 12 hijos. ¿Quiénes eran ellos? Los patriarcas, los que iban a ser las cabezas de tribu. Allí estaba Dan,
ahí estaba Neftalí, allí estaba Judá, ahí estaba Rubén, Leví, Simeón, completa hasta llegar a 12. Eran los patriarcas de las 12 tribus que compondrían la gran nación de Israel. Había en sus lomos una nación. Y huyendo, mientras huía de su hermano, regresando a tierra de Canaán, donde estaba su padre. Dice que en este trayecto, ahí ocurre entonces el verso 24, que mientras regresaban a su tierra, junto con su familia y todas sus pertenencias, hubo un momento que los dejó aparte. Sabían que ellos corrían peligro. Venía Esaú con 400 hombres de guerra a recibirlo. ¿Se imagina eso? Y esa noche, dice el verso 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Algunos dicen era un ángel. Eso no es lo que dice ahí. Un varón que luchó con él hasta que rayaba el alba. ¿Sabe lo que es rayar el alba? Cuando apenas comienza a aparecer una pequeña lucecita en el este, comienza a amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, estaban luchando, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Sabe qué es eso? Lo que conocemos hoy como nervio ciático. El nervio ciático. Le tocó el nervio ciático y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, le dijo el varón, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Lo que le estaba diciendo es, te dejaré solo cuando me bendigas. Los ángeles no bendicen. Los ángeles no tienen capacidad de parte de Dios para impartir bendición. ¿Quién luchaba con él allí? Esto es una cristofanía. Era el Cristo, identificado aquí como un varón. Era el único que podía impartir bendición sobre él. Lo que le estaba diciendo Jacob es, toca mi vida, pon sobre mí la bendición tuya para que mi vida no sea de aquí en adelante como ha sido. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantador. Yo soy suplantador. Yo realmente soy el segundo, no soy el primero. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy el engañador. ¿Sabe? El nombre en este tiempo representaba su carácter, su identidad. Quiero decir, su identidad. Revelaba la identidad de una persona. Y el varón le dijo, dice el verso 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Significa el que lucha con Dios. Ve que el varón con quien él luchaba era Dios. Dios que tomó forma de hombre, de varón en ese momento. Una teofanía, una cristofanía. No se dirá más tu nombre. ¿Por qué? Te estoy cambiando la identidad. Te estoy cambiando la identidad para que no se llame más tu nombre engañador ni suplantador, sino aquel que lucha con Dios y vence. Y es posible luchar con Dios y vencer. Es posible eso. Sí, ¿sabe por qué? Porque el varón se dejó vencer. Hubiera sido imposible que Jacob venciera al varón. El varón se dejó vencer porque le estaba enviando un mensaje
un mensaje. Has conquistado, no por tu carácter, no por quién eres, has conquistado por la fe. Aleluya. Y por eso te cambio el nombre. Es decir, ya no vas a ser más quien fuiste. Ahora, de aquí en adelante se llamará tu nombre Israel. Lo que este joven no sabía era que ese nombre iba a ser el nombre de aquella nación. Y que aquellos 12 niños con quienes estaba cargando a través del desierto iban a ser los cabezas de tribus. Tribus que todavía están, nación que todavía lleva ese nombre, es su nombre, Israel. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Cuando de ahí en adelante los judíos comían alguna carne, no consumían esa parte del animal. ¿Por qué? Porque a nuestro patriarca Jacob, aquel varón un día le tocó. ¿Sabe qué yo quiero señalar dentro de todo este pasaje? Algo que usted se preguntará por qué lo quiero señalar. La cojera. La cojera de Jacob. No fue que cogió durante un instante. No fue que la cojera le duró algún tiempo para después sanar. Este hombre quedó cojeando por el resto de su vida. Permanentemente cojo. Yo quiero decir que en este tiempo tener esa limitación de cojear era una limitación grande. No había nada que se pudiera hacer, solo apoyarse sobre un bastón rústicamente construido. Nada más. El Señor lo dejó cojo. Una vida rota. En aquel entonces una vida rota, hoy no. Hoy no. Hay muchas alternativas, pero quedó con una limitación rota no solo por su limitación física, sino porque si alguien hubiera estado a cargo de escoger sobre quién recaería la promesa que Dios le hizo a Abraham, no hubiera escogido a este hombre, que por engaño entró a poseer la primogenitura primero, y que después físicamente sería el patriarca, el gran patriarca de aquella nación que recién comenzaba en sus lomos, que venía de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos incapacita para que en Él podamos ser plenamente capaces. Aleluya. Bendito Dios. Él nos incapacita para que podamos ser capaces en Él. Amén. Bendito Dios. ¿Usted dice amén a eso? Amén. 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 Porque Él no depende de la fortaleza del caballo. Él no depende de los ejércitos numerosos. Jehová salva con pocos. Amén. Eso dice la Biblia. Sí, Señor. Jehová salva con pocos. Yes. Él no depende del buen porte de un patriarca como Jacob. Dios no depende de eso. Dios quería enseñarle a este hombre que tenía que depender de él por
completo. Amén. Y Dios haría lo que parecía imposible. Amén. Bendito Dios. Hay permiso. Oiga, en esto, en la vida de Jacob, esto era una debilidad. Era una debilidad. Es lo que Pablo llamaría en 2 Corintios capítulo 12, una debilidad, el aguijón. Este era el aguijón de Jacob. Tenía un aguijón. Hay permiso para tener debilidades. Hay permiso para tener insuficiencias. Por eso fue que vino Jesús. Amén. Precisamente por eso fue que vino Jesús. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Mire, si siguiéramos buscando en el registro bíblico más adelante, usted llega a 1 de Samuel, que no fue escrito por Samuel, pero registra su vida. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue el último de los jueces que gobernó sobre Israel y el primero de los profetas. Cuando ya estaba anciano, le correspondía al mayor de sus hijos, uno se llamaba Joel y el otro Abías, le correspondía a Joel ocupar su lugar de juez en Israel. Pero dice 1 Samuel capítulo 8, verso 2, no tiene que buscarlo, que los hijos de Samuel no siguieron su camino. Los hijos de Samuel no fueron fieles a Dios como lo había sido él, ninguno de los dos. ¿Qué hacían Joel y Abías? Dice que se volvieron a la avaricia y se dejaban sobornar. No podían ser jueces. Y el pueblo vino delante de Samuel. Le dijo, tus hijos no pueden ser jueces. Tú eres hasta ahora juez, pero tú no vas a poder seguir siendo juez. Tus hijos tampoco. Vas a tener que darnos rey. Y era cierto, sus hijos no podían gobernar como jueces. Aquello los incapacitaba, no eran fieles. Pero entonces era el momento en que había una debilidad en la vida de Samuel. Eso era una debilidad. Ahí estaba cogiendo. Una debilidad que él no buscó, que no la procuró. Eso le llegó. Pero este hombre, lejos de avergonzarse, porque sus hijos no servían a Dios, no eran fieles a Dios porque ellos escogieron hacer eso. No porque él no los criara en el temor a Jehová. O sí lo hizo. Sin embargo, el sacerdote que fue contemporáneo con Samuel no hizo eso. No crió a sus hijos en el temor a Dios. Y fue el mismo Samuel quien llamó su atención. Tus hijos se perdían y tú no les serviste de tropiezo. Porque sus dos hijos tampoco eran fieles a Dios como los de Samuel. La diferencia, que el sacerdote Elí no le infundió temor de Dios. No los crió en el temor de Dios. Samuel sí. Y aún así, sus hijos se perdían. Pero Samuel no se sumió en la vergüenza por aquella debilidad en su vida personal. Porque de ahí en adelante Samuel siguió ministrando y vivió mucho tiempo más, a pesar de que era anciano, mucho tiempo más profetizando a aquel pueblo. Fue bajo su ministerio que fue escogido el primer rey de Israel, el rey Saúl. Fue bajo su ministerio profético que este hombre cayó y también fue desechado. Y fue bajo su ministerio profético que fue escogido el segundo rey, David.
Entonces, aquella debilidad en la vida de Samuel no lo detuvo. No hubo vergüenza en él. ¿Sabe que la vergüenza es lo más que detiene a alguien? La vergüenza de no dar la talla que otros esperan. Muchos hubieran esperado que los hijos de Samuel fueran temerosos de Dios. Y eso era una debilidad. Eso era un aguijón. Pero aquello no lo detuvo y Samuel siguió. Hasta que ya entrado en las postrimerías de su vida, cuando ya fue a descansar con sus padres, antes de dormir, se dijo de él en el texto bíblico que no cayó a tierra ni una sola de sus palabras. Es el único profeta del cual se habla en la Biblia que se dice tal cosa. Todas sus palabras proféticas tuvieron cumplimiento. Ni una sola cayó a tierra. Con todo y que sus hijos no dice el pasaje que se arrepintieran ni volvieran. Yo quisiera pensar que sí. Pero la vergüenza, la debilidad, no detuvo a este hombre. Y siguió caminando en lo que sabía que era la voluntad de Dios. Entonces, aquella debilidad, lejos de ser razón para alejarse, para callarse, para sentarse y retraerse, fue ocasión para que se fortaleciera en Dios. Amén. Fue ocasión para fortalecerse en Dios. No tenía por qué andar avergonzado. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 10, tampoco tiene que buscarlo. Más tarde lo puede buscar. Aquí habla el apóstol Pablo, quien yo pienso, así como él mismo lo dijo, que había trabajado más que todos los apóstoles. Él mismo dijo, yo he trabajado más que todos ellos. Todo lo he llenado del evangelio hasta Ilírico, un punto tan lejano, Ilírico. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, no estaba menospreciando a los otros. En algún momento temprano en su vida, este hombre tuvo lo que él mismo describió como un aguijón. Algo que le molestaba, que él dijo que era un mensajero de Satanás. No era un demonio, no era Satanás mismo, era algo que infligía en su vida un mensaje de estás bajo ataque. Y Pablo dice, es una debilidad, era una debilidad. ¿Y por qué me fue dada esa debilidad? Él le escribe en 2 de Corintios 12, para que la grandeza de la revelación no me exaltara desmedidamente. En nuestro español, ¿qué significa eso? Para que la grandeza de esta revelación no me haga olvidarme que yo necesito depender de Dios. Amén. Amén. Yes. Bendito Dios. ¿Sabe cuántos por menos pensaron que eran ángeles? Otros más atrevidos dijeron, soy el Mesías. Pablo dijo, soy hombre. Soy un hombre con debilidades. Quiero presentarte un aguijón en la carne. No en el alma, no en el espíritu, es en la carne, en mi cuerpo. Ha habido debates sobre qué era aquel aguijón en el cuerpo del apóstol Pablo. ¿Qué sería? Se ha debatido muchas tesis sobre eso. Yo digo, es inmaterial. Prefiero pensar que
Era una enfermedad. Porque Pablo estaba enfermo. Pablo estaba enfermo. Cuando llegó a la región de Galacia, allí estaban los Gálatas, obviamente. Llegó allí por una enfermedad. Y Pablo recuerda, al principio yo le anuncié el evangelio a causa de una enfermedad. Iba de camino, me enfermé y me detuve en Galacia. Y me detuve en Galacia, enfermo, anuncié el evangelio. Prediqué el evangelio, viví con ustedes un tiempo y se levantó las iglesias de Galacia, porque era una región. Aleluya. Enfermo. Bendito Dios. Un aguijón en la carne, muy seguramente una enfermedad. Que lejos de que Pablo internalizara que no estaba Dios con él, oró a Dios. Oró a Dios. Señor, quita de mí esta debilidad. Es como si Jacob estuviera diciendo, quita de mí esta debilidad. Estoy cojeando, quita de mí esta debilidad. Y Dios le dijera, bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Yes. Santo Dios. Eso no vino para infundir en ti vergüenza. Pablo lo llevó al Señor y oró. Señor, quítalo de mí. ¿Sabe cómo es eso? ¿Cómo es esa oración? Señor, yo no veo otra cosa que pueda ocurrir de esto. Quítalo de mí. Quítalo, quítalo, quítalo. ¿Usted ha orado así? Quita esto de mí. Alguien dijo orando por su suegra, Señor, quítala de mí o te la envío. O te la envío. ¿Sabe que Dios no contesta oraciones como esa? No. ¿Cómo es que es posible hacer una oración como esa? Bueno, mire cómo oró Pablo. Señor, Pablo no estaba diciendo, dame fuerzas. Pablo no estaba diciendo, quítalo. Punto. Quítalo. Y orado 3 veces. Hubo insistencia en la oración de Pablo. Y Dios me ha dicho, era lo que yo pedía, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Conocemos también ese pasaje que podemos repetir, la frase, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mírelo al revés. Comienza por el final. Si no hubiera debilidad, entonces ¿cómo va a poder mostrar Dios su poder? La cojera de Jacob se quedó, pero no fue de vergüenza. Y la historia de aquel hombre termina varios capítulos más adelante en Génesis. Cuando ya le quedaban minutos de vida, al igual que Moisés, estaba Jacob bendiciendo a sus hijos, uno por uno, nombre por nombre, nombre por nombre. Acabó, cerró sus ojos y durmió. Pasó sus últimos minutos bendiciendo. De aquí en adelante Pablo, ¿qué sucedió? Siguió con su aguijón en la carne. Y a pesar de que no podemos establecer una cronología y decir por cuánto tiempo, pero en la cronología aproximada que podemos trazar, siguió con este aguijón durante muchos años. Y si yo entiendo el espíritu del pasaje, fue que oró más de 3 veces. Pero la respuesta siempre fue la misma. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Era causa para que otros hubieran dicho, me avergüenzo de esto y no puedo seguir más. No es
no se supone que en la vida de un siervo de Dios haya aguijones como este. No se supone que en la vida de alguien que sirve a Dios haya debilidades como esta. Sigue, porque no dependes de ti, dependes de mí. Sigue, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No hay superhéroes de fe. Yo quiero que usted, que a través de la historia siempre hemos estado identificando héroes. Y los héroes de la fe que habla Hebreos capítulo 11, todos ellos tenían un aguijón. Todos ellos tenían aguijones, tenían debilidades, tenían fragilidad. Yo no sé en términos de qué se traduce su debilidad. Yo quiero decirle que ninguna debilidad tiene permiso de parte de Dios para cancelar su vida y dejarla aquí donde está. Dios tiene más. El Señor tiene más. El mensaje es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. ¿Usted se cree que ese pasaje está ahí para ofrecer un dato nada más biográfico de Pablo? Lo que está diciendo es que cuando aparezca la debilidad en tu vida, en la vida tuya, recuerdes que en esa debilidad, llámese aguijón, sea como la cojera de Jacob, mi poder se perfecciona en la debilidad tuya, en esa limitación tuya. Mi poder se perfecciona, y esa debilidad no tendrá el poder para delimitar tu vida en el Señor. Y que el final de la historia de su vida sea como la de estos hombres de Dios, que llegaron al final y estaban firmes. Y terminaron su carrera bien, terminaron su carrera bendiciendo, siendo de bendición para otros. Terminaron de su carrera en la voluntad de Dios y llegaron con aguijón, con cojera, llegaron. Aleluya. Amén. Yo no sé si los hijos de Samuel se arrepintieron. Yo quiero decirle que Samuel murió en buena vejez y durmió con sus padres, habiendo hecho la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Porque no hay debilidad que tenga la capacidad de tronchar nuestra vida en el Señor, ni detener nuestra vida en el Señor. El poder de Dios va por encima de eso. Si dependo del Señor, si dependo de Dios, el poder de Dios va por encima de eso. Conquistaremos reinos, haremos proezas para Dios a pesar de la debilidad. Haremos para Dios lo que Él ha dicho, y lo que haremos para Él y seremos en Él lo que Él ha dicho, a pesar de cualquier debilidad. Estemos puestos de pie. Amén. Señor amado Jesús, ore conmigo, hermano. Señor, te presentamos esta debilidad. Presentamos este aguijón, Señor. Presentamos esta cojera, esta debilidad de nuestra vida, Señor. Estamos diciendo que tú mostrarás tu poder en esta debilidad nuestra. Y lo estamos declarando, lo estamos pronunciando. Y estamos diciendo que por encima de cualquier aguijón y cualquier debilidad, tú nos darás victoria
y tú nos permitirás caminar en tu voluntad. Queremos depender de ti, oh Dios. Queremos depender de ti, Padre eterno. Y tú nos permitirás caminar. Señor amado, Padre bueno, de ti, oh Dios, que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque así de fiel eres tú. Así fiel eres tú, Señor. Gracias. Señor, gracias. Padre eterno, gracias. Gracias. Te da gracia, hermano.